Como todos los jueves, 8:45 de la noche, según ellas, Marcela Guerra, Xochitl Gálvez, Ruth Zabaleta, ¿cómo están? Bien, pues ya. Corre. Está de la fregada el tráfico, ¿no? Tráfico navideño. Ya lleva al Senado, ya viene, ya lleva a línea, ya viene, ya... Oye, pues qué onda, pero bueno, así es, ¿no? Mujeres empoderadas, así son. El presupuesto, pues hay muchos temas, ¿verdad? Pero el presupuesto, los recortes, los reclamos, las presiones hacia el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, han marcado esta semana. ¿Justo o no que se haya recortado, por ejemplo, el presupuesto a las universidades o a la cultura, Marcela? Y a las mujeres, y al campo, y a la salud. Sí, pero bueno, a mí me preocupa. poco, ¿eh? O sea, yo veo que están hablando mucho universidades que la ganaron, las mujeres, cultura y los gobernadores algunos. Bueno, cultura siempre es una desgracia, que siempre cuando tienen que cortar le cortan a cultura, pero mira, el presupuesto de egresos de la Federación es la herramienta más importante financiera del país. Ahí es donde se establecen las prioridades para todo lo que tiene que ver con la inversión, que todo lo que tiene que ver con el desarrollo económico que impulsa el gobierno de la República. Sí. Entonces, no es un buen mensaje el de que el presupuesto constriña ciertos rubros que por antaño han sido pues apoyados, o al revés, que no han sido apoyados y que ahora con la cuarta T supuestamente iban a tener otro destino, como es el caso de agricultura, como es el caso de salud. Y bueno, pues ahora el tema de las mujeres, todo lo que tiene que ver con salud reproductiva, todo lo que tiene que ver con ejercicio del derecho, todo lo que tiene que ver con prevención y atención al problema de la violencia contra las mujeres. Entonces sí es preocupante que la Secretaría de Hacienda pues haya enviado ese paquete económico, ¿no? Errorcitos, sí, dicen, un par de perdido en el presupuesto. Ese paquete de egresos, ¿no? Que es el presupuesto. ¿Cómo lo viven? A mí lo que más me preocupa es que se están estimando ingresos que no creo que se vayan a dar. Si el precio del petróleo viene a la baja, o sea, ¿cómo estimas un precio de petróleo a la alza? Me parece que el crecimiento que se está planteando tampoco es muy claro que se dé. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el presupuesto está ligado a que si hay recortes, a los que van a afectar es a los municipios y a los estados. Entonces, ahorita aparentemente le subieron a los estados, todo el mundo está feliz, pero está ligado a la recaudación, a una recaudación que me parece un poco ficticia. Hay un tema que a mí me parece muy delicado, que le va a pegar a las pequeñas empresas, es esta parte de impuestos. Cuando tú tienes IVA a favor, lo puedes aplicar en ISR. Está enfocado al lavado de empresas, qué bueno, pero le va a pegar a los pequeños empresarios porque van a tener que pedir su devolución de IVA a Hacienda, o sea, los que sí pagan van a batallar muchísimo. Entonces a mí la parte que más me preocupa es la de ingresos. Ahora, pues ¿No te parece realista? No me parece realista. Y va a haber muchos recortes. Y en el primer trimestre le van a recortar a los estados y a los municipios. Y luego, está bien, es un presupuesto enfocado a jóvenes, adultos mayores. Creo que pudo haber empezado con menos jóvenes, con un universo más pequeño y no afectar de manera brutal a la salud, a las universidades. Pueblos indígenas hicimos una ley que le da el doble de facultades al instituto y no le da un peso más. Entonces creo que nadie va a quedar contento porque además le quitó a muchos y hay muchos enojados. Ay, coincido con las dos. Bueno, primero creo que no hay nada escondido bajo la manga del presidente. O sea, nos dijo que iba a dar más becas, no nos decía cómo lo iba a hacer, y la pregunta siempre en la mesa era cómo le va a hacer para cumplir con sus promesas, y ya descubrimos cómo, quitándole el presupuesto, no necesariamente a quienes no lo necesitan, sino a quien cree que no se van a defender. Por ejemplo, en este caso, y aparte porque es su cultura, ¿no? El asunto de las mujeres no es menor, porque son 27,000 millones de pesos lo que se destina para la igualdad de género desde el 2008 a la fecha. Entonces, quitarle el presupuesto a las mujeres implica que no vas a tener presupuesto para cuestiones de salud preventiva, no vas a tener presupuesto para combatir la violencia contra las mujeres. O sea, toda esta hipocresía del discurso de que primero las mujeres, primero los jóvenes, primero los pobres, pues con becas no vas a resolver ese problema. Segundo, con becas no vas a generar empleo, que ese es otro gran problema. Y tercero, veía ayer precisamente el comentario con
con Guillermo, ¿no? El asunto de la seguridad, no que la seguridad es prioridad para el presidente y le está recortando recursos a la seguridad. Ya lo de las universidades ya dijo que ya no, reculó, que sí, ¿no? ya dijo que con que un fue dinero que en sí papel, les va. Que fue error de dedo. Con un dinero que no Con- existe porque es un presupuesto que le aumentaron ahí y lo inflaron un poquito al final. Al final, y repartieron 27,000 millones que vayamos a saber si se van a recaudar. Pero ¿cuántos errores de dedo se van a dar? Si Pues fue el sí, de lo que dijo ese- Marcelo ese- Ebrard ese- también, ¿no? ese dedito. De los consulados. Los consulados. Las universidades. 90% de recorte a los consulados Ese fue un error dedito, de ese dedo, dedito. ¿no? Imagínate. A ver, pueblos indígenas, salud, mujeres, creo que esos son temas muy sensibles. Sensibles. No los he visto peleando tanto como sí están peleando tanto y tan mediáticamente universidades y cultura. Y en estos dos rubros yo tengo mis dudas. Sabemos que las universidades son opacas, ¿no? Sabemos que se gana mucho dinero y se gasta de manera poco transparente. Bueno, no Por la es tan autonomía. cierto, ¿eh? Por la autonomía. Perdón, no es Si tan si cierto tienes eso. un salario de 180 No, mil pesos... discúlpame, pero opacas no, porque hay transparencia Sí, de son cómo opacas. se gastan el dinero. La Y universidad- que la universidad Perdón, tiene no importa, grandes no importa. desigualdades en los salarios al interior también de los maestros, eso sí es cierto. Y eso también, pues, obviamente, tiene que resolverse. Pero me parece incorrecto que se utilice esa carta para desprestigiar a las universidades, a los rectores de las universidades, para justificar el recorte. Bueno, no sé, no, es lo no, mismo no lo dijo el- que no, creo hizo que no con lo el de dijo la el Suprema presidente. Corte de Creo Justicia que y se eso no lo dijo el discutió el presidente. tema. A ver. No, sí lo dijo. Pero ¿eh? yo les quiero Sí decir lo algo. dijo. Mira, Sí. tradicionalmente, por ejemplo, la UNAM siempre ha presentado su plan de trabajo con su cuenta y presenta su cuenta pública ante la Cámara de los Diputados y la lleva personalmente al Auditor Superior de la Federación como un acto de decir, aquí estamos cumpliendo. Pero ya en los hechos habría que darnos un pequeño zambullido, un clavado para revisar su cuenta pública y ahí es donde vendría cuáles situaciones no son opacas, cuáles no se cumplen, dónde están las faltas administrativas o incluso faltas que ya implica otro asunto que tiene que ver un daño a la hacienda pública. A ver, yo creo que nos las hemos pasado descalificando que la corrupción, yo quiero ya ver una denuncia de corrupción. Yo ya las quiero ver, o sea, porque si no nada más es muy fácil, es que son corruptas. O sea, tú quieres sangre. No, ¿Y la estafa maestra, no, Xochitl? por eso, pero Digo, ahí como estaba dije- perfectamente pero como dijeron documentado que había para atrás, universidades que por se- eso. No, digo, bueno, ellos para atrás, nosotros, No, no, nosotros, a ver, ellos no a para ver. atrás, nosotros sí. Te voy a Ahí poner una un estafa ejemplo, maestra, te había voy a poner un universidades. ejemplo bien claro. Hidalgo. Hace años que la Universidad Autónoma de Hidalgo está en manos de un grupo porril, caciquil, pero hoy son los aliados de Morena. Entonces, vamos a entrarle a auditar a las universidades. Empecemos con el Estado de Hidalgo, que tiene años en manos, y así debe haber muchas universidades, caciquiles, porriles, controladas. Entonces, Pero también tienes que presentar pruebas. Si tú tienes Exacto. pruebas, presentar bueno, si es una entonces denuncia. yo lo que digo es que auditen esas universidades, que todo el mundo sabemos que se manejan con patronatos, Pero y que esa no sea la justificación, Xochitl, no es- para recortar estoy el de acuerdo. presupuesto. No, estoy en contra que se le haya Sí, recortado el presupuesto. sí. Yo lo que digo es, si aquellos que dicen que porque son corruptas, yo quiero ver alguna denuncia de quien se atreva Mira. a decirlo. Yo no me atrevería a decir de la UNAM, por ejemplo, que es una universidad corrupta, porque yo veo realmente que es precaria la Bueno, UNAM. déjame corregir, lo de corrupta, no sé, yo dije un poco Claro que no. transparente, no, opaca. Y en general. Digo, hay conferencias en la universidad que se pagan en 300,000 pesos. ¿No es un abuso? ¿Pero eso fue cierto? No sabemos si es cierto. Bueno, pues están mira, están ahí los Yo, datos. yo no sé No, si pagan eso, pero sí te voy a decir una La cosa. UNAM lo desmintió. Pero hay oradores, hay personas a las que se les contrata externos en cualquier lugar, ¿sí o no? Sí. Cobran 300,000 O más. pesos por una conferencia. Por eso regularmente recurren a los maestros de la UNAM, porque los maestros de la UNAM no cobramos por dar conferencias. Pues sí. Entonces, sinceramente, yo creo que tendría que revisarse muy a fondo cómo tendrían que transparentar el uso de sus recursos y si eso es una cosa equitativa, igualitaria, y entonces discutirlo. Pero eso no es la carta de justificación para quitarle recursos. Es como lo del aeropuerto. Entonces, había mucha corrupción y hay que quitar la construcción del aeropuerto. ¿Y por qué no denunciaron a la gente que se había Mejor corrompido con las castigamos a obras? los corruptos. Claro, pero lo ¿no? más grave fue no solo que no los denunciaron, sino además se pusieron de acuerdo con ellos para darle otros contratos, por cierto, sin licitación. Oye, ¿a quién le toca revisar las cuentas de las universidades? Pues mira, la Auditoría Superior de la Federación. A la Cámara de Diputados es una, Sí, la Cámara de es un, Diputados. claro, es Es una una facultad tarea exclusiva. exclusiva de la Cámara de Diputados. Pero no lo hacen. Y A sí, través claro, de sí la- lo hacen. a través Por de la eso salió auditoría. el asunto de la estafa maestra. través de la Precisamente Auditoría Gracias a eso la se supo. comisión que está relacionada con la auditoría decide, junto con todos los legisladores,
cuáles van a ser auditadas dependiendo de las denuncias que tengan. Ya cambió la ley, incluso se le puede hacer una auditoría inmediata. Si alguien tiene alguna prueba de que está robando o tiene la sospecha incluso nada más de que están robando, probablemente se hace un uso indebido de en la estafa maestra sí se robaron el dinero. La verdad es que yo celebro que la Auditoría Superior de la Federación esté empezando a hacer las denuncias penales correspondientes por la estafa maestra. Hasta donde yo sé, ese asunto no lo van a cerrar. Hasta donde yo sé, sí detectaron, ya hay hasta un rastreo de dónde fueron a dar los dineros fuera del país, y ojalá se siga con esa investigación y se castigue para que eso no sea excusa en un futuro para bajarle presupuesto a las universidades. Pero no, a ver, que se castigue a todos los que roban. Todos. Porque, a ver, porque hay una infinidad de casos en el propio DF, en las delegaciones, en todo lo que se compran permisos, que se venden permisos, que se cobra piso, en las universidades algún tipo de cosas y situaciones de irregularidades. Pero para eso sí está la auditoría en la Cámara de los Diputados. Bueno, porque es muy fácil decir, pero hay que comprobar. Y luego el tema de la cultura, otro tema, les quitaron 500 millones de pesos más o menos, fue el recorte y lo están peleando y probablemente ahí lleguen a un acuerdo. No ha sido elitista la cultura, es decir, ¿qué resultados realmente han dado los mejores presupuestos para la cultura popular, no elitista en México? Yo digo que el problema no es el recurso que se les da. El problema es cómo se hace el programa para llegar con la cultura a los sectores más bajos. O sea, ¿cómo haces para que la gente tenga acceso a los teatros, a las óperas? O sea, ese tipo de cosas es complicado. Pero no lo hemos hecho con un mejor presupuesto. Te digo, por ejemplo, en la UNAM es muy barato ir a escuchar una obra... una sinfónica. Sí, una sinfónica. En la sala y no de va la gente, o sea, porque a veces no están informados, porque a veces no hay difusión. O sea, yo creo más bien, en lugar de recortarles el recurso, al contrario, se les debería de incrementar y deberían de transparentar los programas de cómo hacerle una mayor difusión. Algo novedoso fue el estímulo fiscal para el cine mexicano. Eso permitió la producción de muchísimas películas y eso trajo otra vez una época, quizá no de oro del cine nacional, pero sí vamos a decir que de plata, y eso ayudó muchísimo a los artistas, a los productores, y cambiar el mecanismo de la entrega del recurso, porque se volvió algo más novedoso de la Cámara. Algo más novedoso. El presidente de Cultura daba el dinero a los programas que ellos decían. A los que eran afines, pero aquí el estímulo es general. Hay que cambiar el cómo se asigna el dinero, pero no hay que recortarlo. Hay que sancionar la corrupción, pero no por eso quitarle dinero a las universidades. Bueno, pues listo, entonces ahí un poco de discusión así rápida, pues son muchos puntos, ¿no? Es una locura de polémica lo que ha generado este presupuesto. Gracias, Marcela Xochitl Ruz, nos vemos la otra semana. Órale. ¿Cumplidoras? Claro. Gracias. Gracias, lo veo en 2 minutos en Milenio Noticias de la Noche.